Pues gracias a la cuántica, nosotros nos dimos cuenta que un quantum es la millonésima parte de un átomo y se puede medir y se puede cuantificar gracias a esta interfase. Básicamente la interfase del equipo es esta que ustedes ven aquí en azul clarito. Esta interfase se conecta con nuestro campo electromagnético y en nuestro software que está en nuestros computadores se hace una cantidad de interpretaciones que nos permite saber si realmente nosotros estamos en balance energético. Es decir, bajo el enfoque de la física cuántica, fíjate que ya avanzamos un poquito más, ya no solamente estamos integrados nosotros mismos en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino, sino que también estamos conectados entre nosotros como seres humanos. Es decir, todos estamos unidos y conectados, fluyendo como si fuéramos un solo y único organismo. Por eso, en nuestro equipo, nosotros hemos tenido en cuenta esa conexión con el entorno, con qué está pasando, por lo menos ahorita hay muchas situaciones que nos competen a todos y eso hasta qué punto altera o no nuestro campo electromagnético. De hecho, la medicina cuántica no apareció en la última década. Déjenme decirle que esto lleva muchísimo tiempo. La medicina cuántica es un sistema médico originario en los tiempos védicos. Imagínense, 1500 y 1000 antes de Cristo. Básicamente nació en India y en Asia. Ellos daban mucha importancia en ese entonces a los ejercicios de respiración que de hecho el doctor Deepak Chopra nos enseña muchísimo sobre eso y la emisión de ciertos sonidos para influenciar en este estado vibratorio normal del cuerpo. Fíjate cómo la medicina cuántica entonces ya avanza, ¿no? Y dice, debemos promover en el cuerpo humano una entidad energética que posea una frecuencia vibratoria particular, porque en el momento en que ya se altera esa vibración, el organismo se puede enfermar. Entonces, bajo esta premisa, lo que nosotros buscamos a través de la física cuántica es recuperar esa frecuencia vibratoria que está en desequilibrio. ¿Cómo lo hacemos a través del equipo? Pues resulta que el equipo tiene la capacidad de identificar esas frecuencias vibratorias del individuo y se da cuenta que está equilibrado y que no. En el mismo momento que lo identifica, empieza por biorresonancia a enviar la información necesaria a la célula para que recupere su equilibrio. Es decir, ¿cómo recupera su equilibrio? Fíjense lo interesante. Es que esto, la autosanación es una maravilla. Recupera su memoria celular para que pueda volver a normalizarse en los diferentes sistemas. ¿Cuáles sistemas? Inmunológico, nervioso, endocrino y emocional. Entonces, como dice el profesor Nilsson, que es el pionero de este equipo y de toda esta filosofía, pues es que nosotros como seres humanos no solo somos química, nosotros también somos física. Y resulta que este sistema, a través de una serie de algoritmos, nos hace una representación de cómo está nuestra salud mirando el voltaje, el amperaje, la resistencia, la hidratación y la oxigenación de nuestras células. Y eso todo es físico. Entonces, obviamente, este equipo nos ofrece una gran oportunidad para saber cómo estamos nosotros en términos de balance energético. Si nosotros nos hemos sometido a escáneres, resonancias, electrocardiogramas, pues ¿por qué no darse la oportunidad de que a través de una tecnología como esta, como Quantum Balance Eductor, sepamos cómo está nuestro flujo energético? Este sistema se llama biofeedback. ¿Por qué razón? Resulta que ustedes ven aquí a esta señora que tiene un arnés en la cabeza y tiene otros arneses que le solemos colocar a nivel de las extremidades. Este sistema funciona presencialmente como ustedes lo ven en esta foto, pero como estamos hablando de campo electromagnético, también se puede hacer virtualmente. O sea, la comunicación que yo tendría con ustedes sería la que yo tengo con el celular. Una vez yo los introduzco en el sistema, la comunicación es la misma que por campo electromagnético. Si yo llamo a Patti Cano con el número de teléfono de ella, la señal da la vuelta por todo el globo terráqueo y la única persona que me contesta es Patti Cano. Igualito sucede con este software. Una vez están introducidos en el equipo,
se conecta y hace todo este escaneo. En ese escaneo vamos a ver cuáles son los desequilibrios generados por el estrés. E inmediatamente a través de frecuencias electromagnéticas permitimos que esté en equilibrio, o sea que el cuerpo vuelva a su homeostasia. ¿Por qué se llama biofeedback? Porque resulta que esto es una comunicación con el subconsciente del paciente. O sea, el que principalmente emite toda esta información de que está en desequilibrio es el subconsciente del individuo. Y yo como terapista básicamente soy una traductora que lo hace consciente gracias al entrenamiento que tengo en Quantum Balance para que hagamos consciente lo que está en el subconsciente y se generen cambios muchísimo más rápido. Entonces, esta es una de las pantallas que les quiero mostrar que es muy importante, que es la matriz principal. Este es el primer acercamiento, es el primer análisis en el que vamos a ver cómo reacciona el cuerpo frente a 10.000 diferentes sustancias que le van a permitir llegar a su punto de equilibrio y balance. Esto es bien bonito. Fíjense que este software tiene esas sustancias en forma de vibración energética, ¿sí? Entonces, nosotros en Cuántica hemos aprendido que un cuerpo tiene mayor capacidad de cambiar su comportamiento celular gracias a una información energética más que a un químico, por una sencilla razón, porque es de nuestra misma naturaleza. Entonces, estas sustancias están en forma de vibración energética y el organismo, de acuerdo a la resonancia, acepta las que necesita y rechaza las que no. Entonces, en este biofeedback entendemos cuáles son las principales sustancias que necesita el paciente en primera instancia. Después de hacer eso, nosotros, por ejemplo, queremos trabajar en este paciente el sistema inmunológico. Fíjense cómo de una me está diciendo que está aferrado al pasado y eso está generando un bloqueo en su sistema inmunológico. Allí estamos haciendo de una vez una correlación clínica. Bueno, en el caso de este paciente, fíjate que ahora Patti más adelante va a hacer énfasis en esto. El punto a mejorar por este paciente es la digestión. Si nosotros trabajamos la digestión en el paciente, muy seguramente vamos a tener un mejor comportamiento del sistema inmunológico. Todo está interrelacionado, acuérdense de eso que somos integrales. Entonces, aquí en este caso específico, la oligoterapia, o sea, trabajar con oligoelementos va a ser muy fructífero para él. Aquí hay unas conexiones en las que yo puedo trabajar específicamente cómo son sus emociones, justamente con el sistema inmunológico que están haciendo que el sistema inmunológico esté más caído que otras cosas. Esa es una de tantas cosas, porque aquí hay otro capítulo de nutrición, hay otro de acupuntura, en fin, pero quería hacerles énfasis en este. Esta es otra pantalla, que es la pantalla de médula espinal, que es una macheta. Esta pantalla básicamente lo que hace es un escaneo por cada una de las vértebras, cervicales, torácicas, lumbares, y las armoniza. Las va armonizando, las va corrigiendo, y yo puedo saber cuál realmente está. Por ejemplo, yo podría saber en este paciente que tiene un desequilibrio en la T4, entonces voy y miro en mis apuntes y ya después uno se va familiarizando obviamente en el tratamiento con los pacientes con qué emoción está relacionada. Después le pido de hacer este escaneo, le pido que me haga el favor de mirar cuáles emociones son las que están desarmonizando este comportamiento de vértebras y veo cómo están las emociones que principalmente están afectando al paciente, todas aquellas que estén menos de 60. Cuando están menos de 60 significa que esa es una emoción que debemos trabajar con el paciente de manera consciente. Y aquí está lo que les decía ahorita, yo puedo mirar, por ejemplo, si es C1, si tenemos una alteración en la vértebra C1, muy seguramente tiene un complejo neuroemocional relacionado con tener miedo, con estar confundido, con estar huyendo con la vida. A nivel físico se puede estar viendo en la médula espinal, a nivel simpático, a nivel nervioso, y en síntomas es el agotamiento. Acuérdense que para nosotros en bioenergética eso nos lo han enseñado muchísimo. En homotoxicología, en Ayurveda, todos los bioenergéticos son muy enfáticos en que los síntomas nos están alertando de algo que está sucediendo internamente, entonces hay que escucharlo. Puede verse relacionado con cansancio, crisis mental, en fin. Esto es solo para mostrarles a ustedes
un poco cómo puede ser uno atinado y esto lo va conversando uno con el paciente para generar conciencia. Este es otro capítulo que está relacionado con homotoxicología. Homotoxicología básicamente es una ciencia que nos ha enseñado que no solamente es importante lo que nosotros comemos, sino la capacidad que tiene el cuerpo de eliminar esas toxinas a través de orina, de heces y de sudor. Porque si no las elimina, entonces se queda en el cuerpo y puede crearse como toxina. Entonces, por eso hay que generar mecanismos a través de la homeopatía en que se nivele ese momento de eliminación. Yo aquí, pues, no alcanza a salir en la pantalla, pero hubiera podido escoger sistema inmunológico porque paso por cada uno de los tejidos y hay un tejido que básicamente es el que produce las células madre que producen el sistema inmunológico y lo voy armonizando. Pero aquí fíjense que también me van a salir las emociones y yo las, como hablamos aquí en Quantum Balance, las armonizo, o sea, las rectifico. Yo debo tener unos algoritmos por encima de 85 para yo saber que ya esto está entrando en equilibrio. Pero aquí están todas las emociones, fíjense, avaricia, confusión, depresión, miedo. Entonces, pues puedo hacer una terapia mucho más integral hablando con el paciente de esto. A nivel endocrino puedo hacer todo un escaneo qué tan global o profundo quiera cada quien, ¿no? Teniendo en cuenta que el sistema endocrino está formado por todos estos protagonistas, que es el hipotálamo, la pituitaria, la pineal, el tiroides, timo, pero muy seguramente alguna de ellas es la que esté teniendo mayor repercusión en este punto y ahora. Entonces uno puede seguir ahondando hasta saber cuál de las hormonas está relacionada. Por ejemplo, a nivel suprarrenal, podemos saber cuáles hormonas específicamente son las que están en desequilibrio. Dentro de ellas está la adrenalina, la hormona de crecimiento, la testosterona, el cortisol y demás. Yo le hago aquí un balance suprarrenal y el mismo equipo me dice cuáles son los desequilibrios en este paciente, fíjense. Aquí está el hipotálamo y la pituitaria, son los principales, pues las principales hormonas que están en desequilibrio y emocionalmente hay una falta de perdón por parte de este paciente, ejemplo, hay mucha ira, hay una desilusión consigo mismo, entonces nos sugieren hacerle psicoterapia. Entonces aquí es cuando uno puede trabajar muy en equipo con una psicóloga, pero ya de manera mucho más acertada precisamente en estas cositas. A veces son conscientes, a veces son subconscientes. Cuando son subconscientes, pues toca sacarlas del cajón y ponerlas sobre la mesa para solucionarlas. Bueno, y aquí básicamente nos da una cantidad de información de cómo se puede llegar a armonizar este desbalance en las glándulas suprarrenales. Nos gusta utilizarlo mucho, pues por supuesto que el cortisol es importantísimo armonizarlo en este tipo de casos para que el paciente que maneja muchos grados de estrés entre en equilibrio. Esta es otra de las pantallas que es muy chévere porque esta nos muestra cuáles hormonas específicas están en desbalance, ¿no? En este caso aparece en negrilla y me dice que todas las hormonas, en este caso este paciente necesita un buen reseteo en todas sus hormonas, pero hubiera podido salir solo la tiroides, hubiera podido aparecer el adrenal o hubiera podido, entonces yo ahondo específicamente sobre la que es. Bueno, hasta aquí era mi explicación sobre la parte de psiconeuroinmunoendocrinología.